Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Mazas. Tenía muchas ganas ya de grabar este video. Sean bienvenidos a este canal y espero que sea de mucha bendición y que Dios toque sus corazones. Si les gusta, les invito a regalarme un like, a suscribirse y activar la campana para que no se pierda ninguno de los videos. Bueno, pues vamos a hablar de un tema muy sensible que es la brujería a los elegidos. Estamos en los últimos tiempos, la brujería existe desde el inicio de todo y bueno, sabemos que los ángeles caídos que se fueron junto con Satanás y decidieron seguirlo, trajeron el conocimiento a la humanidad de la cábala, la adivinación, la brujería, la magia, entre otras cosas. Entonces, ese conocimiento prohibido por Dios, pues se ha ido esparciendo por toda la humanidad a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, en primer lugar quiero comenzar diciendo que hubo una persona que comentó, y no es casualidad, en el video donde hablaba de Satanás. No recuerdo bien sus palabras, ya lo bloqueé, y no porque no piense como yo o no esté de acuerdo. Claro que pueden estar en desacuerdo conmigo, pero creo que siempre debe ser desde el respeto. Y bueno, yo tengo discernimiento y esta persona tiene un espíritu de legalismo que es muy clásico en las iglesias cristianas. Y bueno, siempre está el legalista, el que ve en el otro lo que no ve en sí mismo. Pero bueno, escribió algo así como que no se dejen engañar, hermanos, porque casi que yo estoy seduciendo a las personas con mi apariencia, ¿no? Y bueno, si esta persona no es capaz de tener dominio propio, porque creo que no estoy saliendo con poca ropa, ni mucho menos, y si no puede tener ese dominio propio es algo que él tiene que trabajar con él mismo y que no tiene nada que ver conmigo. Y creo que el enemigo está muy enojado porque estoy hablando muchos temas que en las iglesias no se habla. Y Dios me mostró que aún el tema de Satanás tiene muchísimo propósito porque Él nos representa en algún momento de la vida a todos. Todos nos hemos cuestionado cosas, todos hemos cuestionado a Dios. Sin embargo, el error y el pecado de Satanás fue querer ser Dios, no retractarse, no querer volver atrás. Y estoy segura que Dios lloró, que el cielo lloró profundamente, porque Satanás, antes de ser Satanás, era el portador de la luz, el que dirigía la alabanza en el cielo, tenía sabiduría, tenía belleza, o sea, estaba lleno de piedras preciosas, era bello, era el líder, o sea, Dios le dio todo. Pero, ¿qué pasó? Que llegó un momento donde poco a poco se llenó su corazón de egoísmo hasta que llegó a pensar, ¿y por qué no? Yo puedo ser como Dios o ser Dios, ¿no? Su caída fue tan fuerte, tan profunda. Cada vez que él caía y que cae, él se llena más de odio, de maldad. Y todos esos ángeles que le siguieron, que tuvieron ese libre albedrío, pues tampoco son buenos, ¿no? Hay diferentes rangos, hay demonios y hay espíritus, como el que tiene esta persona que opino, que es un espíritu de religiosidad y de legalismo, cuidado. Y bueno, en mi caso yo vengo de una familia de parte de materna que practicaban brujería. Entonces creo que a mí Dios me puso para cortar eso y pues son generaciones que hay que, siempre llega alguien a cortar eso, ¿no? Yo nunca he practicado nada de eso, nunca le he hecho daño a nadie, obvio, tengo defectos como todos, pero siempre he buscado a Dios genuinamente. Entonces, Dios nos da ese discernimiento cuando le buscamos de corazón para saber si nos están haciendo brujería. Y además nos revela quién en sueños, en el corazón, con la intuición. Y no se trata de difamar, de calumniar. Uno sabe que lo sabe porque Dios pone ese sentir. Y no podemos llegar con la policía y decir es que esta persona me está haciendo brujería, porque no hay pruebas humanas para demostrarlo. Pero en el mundo espiritual sí hay pruebas, ¿no? Porque Dios siempre
revela la verdad, expone la verdad, expone las tinieblas a la luz. Es lo que les hablaba en otro video. Está bien juzgar con justo juicio. No debemos hacerlo superficialmente ni juzgar por juzgar, sino siempre de una manera justa. ¿Cómo? Exponiendo lo malo siempre. Lo malo siempre va a salir a la luz. Y bueno, todo esto es muy triste. En estos tiempos pues está creciendo el tema de la nueva era, está creciendo con más fuerza, entonces muchas personas creen que la magia blanca es blanca, pero la magia es ocultismo, sea del color que sea. La lectura de cartas, el oráculo, me da igual, lectura de ángeles es abominación ante Dios. Ahora imagínense quererle hacer daño a alguien, querer desvivirlo, querer hacerle daño solamente porque esa persona es miserable, porque está llena de odio, porque no puede esforzarse un poco y cree que uno tiene todo fácil cuando no. A mí, por ejemplo, las cosas me cuestan el doble o el triple de esfuerzo y muchas personas tienen la idea de que no, que todo se me da fácil y con muchos de los elegidos, porque esto es un especial para ustedes y para mí, sé que pasa lo mismo. Y no es un tema de paranoia. Desgraciadamente muchas personas no tienen ese discernimiento y piensan que toda la vida les va mal o que siempre les ha ido bien y de repente una racha de mal, 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 porque o una de dos, o algo hicieron y lo están pagando, o porque es el designio de Dios, o porque creen que no merecen algo bueno. Y yo les voy a decir una cosa, hay momentos de prueba, porque es verdad que va a haber aflicción en el mundo. El Padre no nos prometió una vida perfecta, y menos si le seguimos, va a haber tribulación. Y Jesús prometió estar con nosotros en medio de esa tribulación, prometió no dejarnos. Pero eso no significa que toda la vida vamos a estar mal, o que toda la vida vamos a tener bloqueos, o que toda la vida nos va a ir mal, o que se nos van a cerrar las puertas constantemente. Y uno empieza a sentirse extraño. Yo por temporadas me empiezo a sentir rara, pero la buena noticia es que entre más estemos tomados de la mano de Dios, esa brujería va a pegar, pero cada vez menos, menos, menos. Y obviamente Dios sabe sus tiempos, sabe en qué momento va a actuar con su justicia divina y la va a aplicar, ¿no? Hasta que se le devuelva a esas personas lo que hicieron. Lamentablemente esas personas ya están ya ni siquiera son ellos, o sea, son demonios los que ya están liderando esos cuerpos, que no se dan cuenta que en un momento de sus vidas van a tener que pagar eso que están haciendo, ¿no? Y que a veces no lo pagan ellos, sino las personas que más aman. Entonces debemos tener mucho cuidado antes de actuar mal, antes de desearle mal, incluso a alguien con las palabras, con la mente. Las palabras son muy poderosas y créanme que también son conjuros. El desearle la muerte a alguien, el desearle el mal a alguien con la boca, con las palabras, puede traer muchas consecuencias. Si tú has maldecido a alguien, pues cancélalo, pídele a Dios que te perdone antes de que ocurra algo, porque las palabras tienen mucho poder. Y bueno, hay tantas brujerías, está el vudú, los entierros, la magia negra, la magia china, velaciones, amarres. Hay tantas maneras y que además estas personas se informan con el tarot qué tal te está yendo, ¿no? Si está funcionando lo que te están haciendo. Pero mientras ellos hacen todo eso, a ti Dios, entre más ayunas, entre más te metes en oración y tratas de vivir una vida que le agrade, que no es perfecta porque somos seres humanos, pero entre más nos adentramos a Dios, Él nos va revelando más quién nos está haciendo daño. Nos va a mostrar cosas, igual lamentablemente nos va mostrando cómo van a acabar esas personas. Y en mi caso me muestra cómo está el corazón actualmente de esa persona, que la verdad es triste porque está llena de amargura, porque a veces se escudan en Dios pero no tienen a Dios realmente. Lo reflejan en sus palabras, en sus frutos, en sus decisiones. Y vuelvo a lo mismo, uno no es perfecta, pero si buscamos a Dios genuinamente,
Yo quiero decirle a todos los elegidos que nosotros somos súper atacados por el simple hecho de buscar a Jesús de corazón. Vamos a ser odiados por esa luz que tenemos, que no es nuestra, sino que es la luz de Jesús en nosotros. Y solo por eso vamos a ser odiados. Y las personas van a pensar que lo bonito que tenemos es, o sea, se nos da fácil, ¿no? Solo por existir. Y la verdad es que no, que a veces nos cuesta hasta más trabajo que a ellos, pero que es más fácil odiar, envidiar, que tener esa disciplina, que querer ser luz, que querer buscar a Jesús. Eso es un poco más complejo porque requiere un compromiso, tanto con Dios como con uno mismo, pero es más fácil para ellos odiar, envidiar, querer ser la otra persona y escudarse en Dios, en que creen en Dios, en que son cristianos o cristianas y hacer daño, ¿no? Eso es más fácil para ellos, pero yo les digo a ustedes, si están sufriendo, si hay cosas que ni siquiera saben por qué les está pasando, incluso enfermedades, si ya fueron al doctor y no tienen nada, si tienen pesadillas, si se sienten raros, con mucha depresión, que a veces es una depresión que te mandan y que ni siquiera es tuya, empiecen a orar, empiecen a pedirle discernimiento a Dios porque la brujería es real y por desgracia las iglesias en muchas no hablan de estos temas que sí existen. Y está perfecto hablar de Dios porque es el tema central de las iglesias, pero también debemos saber cómo actúa el enemigo para poder atacar. O sea, en una guerra no puedes ganar si no sabes cómo va a actuar tu enemigo, si no estás preparado y si no tienes las armas correctas. Lo mismo sucede con la fe. Si no usamos las armas que Dios nos da y vamos totalmente así desarmados y nada, pues no vamos a poder ganarle al enemigo, que obviamente no somos nosotros los que van a ganar, sino que es Dios el que pelea la batalla por nosotros. Pero tenemos que acercarnos al Padre, pedirle que nos dé discernimiento, que nos ayude. El ayuno es muy importante, no solamente privarnos de ciertos alimentos, sino incluso de las redes sociales, de decir malas palabras. El ayuno es todo aquello que le agrada a nuestra carne, es sacrificar eso para entregárselo a Dios. Y créanme que es bien poderoso. Si de por sí la oración es muy poderosa, ayunar y orar y mantenernos en esa intimidad con Dios nos va a dar muchísima revelación. El ayuno es capaz de sanar enfermedades, de libertarnos de mil maneras. Es importante confesar esas cosas que no han sido confesadas para que Dios dé liberación. Si ustedes están en una iglesia, también está perfecto. Acérquense a líderes que saben que si están consagrados realmente a Dios, nunca vamos a encontrar personas ni iglesias perfectas, pero sí que sepan que esas personas de las cuales ustedes están bajo su cobertura sean personas de sana doctrina, que de verdad sus vidas y sus frutos son lo más, digamos, agradables ante Dios. Y si se pueden congregar, qué mejor, aunque vamos a volver a los tiempos donde se reunían nuevamente en las casas como antes, en los tiempos de la Biblia, pues se reunían en casas. Y bueno, ya hay muy pocas iglesias de sana doctrina y por eso es que en algún momento pues incluso se van a cerrar las iglesias y se va a tener que hacer todo como antes, ¿no? Orar en las casas y ministrar, liberar en las casas. Así que por favor tengan mucho cuidado. Yo les he dicho en más de una ocasión que no reciban comida, tengan cuidado con los regalos que aceptan, tengan cuidado con las cosas que hablan de ustedes sobre su vida, tengan cuidado con quién entra a sus casas y siempre oren antes de que alguien tenga que entrar a sus casas y cuando esa persona salga vuelvan a orar. Y es muy importante cubrirnos en oración en todo momento. Antes de salir, Señor, cúbreme, no es un tema de religiosidad, Dios es real. Hay muchos peligros que ni siquiera conocemos y que Dios nos ha salvado de tantas cosas. Y pedirle antes de comer que nos cubra. Señor, cuida mi entrada y mi salida. Pon ángeles guardianes en mi casa. Cubre a mis hijos, Señor. Cúbrelos a donde vayan. Ve con ellos. Pon ángeles guardianes a su lado. Pon un cerco alrededor de ellos, Padre.
Y hoy les digo que toda brujería, hechicería, vudú, magia negra, palabras lanzadas de odio hacia ustedes o hacia mí, queda cancelada en el nombre de Jesús. Y sobre todo, para que eso sea cancelado, tenemos que ayunar, tenemos que leer la palabra de Dios, y cuando nos entreguemos de lleno a Jesús, Él nos va a ir, hagan de cuenta, como a los bebés, explicando así con palitos y todo su palabra para que podamos discernirla. Es algo tan bonito porque el Espíritu Santo nos va mostrando las cosas, vamos entendiendo la palabra. Él nos va mostrando eso porque es otra. El enemigo nos ha hecho creer que leer la Biblia es bien complicado, que no se entiende, que es aburrida. Pues si no la lees y si no pides discernimiento antes de leerla, pues sí se te va a hacer aburrida. Y bueno, hay tantas maneras de bloquear a la gente, incluso no te van a dar ganas de orar, cuando abras la Biblia no te vas a concentrar, cuando estés a punto de dormir vas a tener muchos pensamientos de culpa, no vas a poder conciliar el sueño. Todos esos son tipos de brujería que a veces pensamos que es uno mismo, ¿no? O que los caminos se te bloquean porque solo es una temporada mala de la vida, que así tiene que ser, y no es verdad. Tenemos que aprender a discernir cuando Dios permite que nos pasen cosas para forjar nuestro carácter y cuando es brujería. Inmediatamente que uno se empieza a sentir mal, el Espíritu Santo te empieza a mostrar qué es, de dónde viene esa depresión, de dónde viene el sentirte rara, que no eres tú, una tristeza que no es tuya. ¿Me explico? Todo eso tenemos que pedirle a Dios que nos muestre si es brujería o algo está pasando, que no es precisamente eso. Pero por eso es importante conectarnos con Dios. No a veces, no cuando tenemos ganas, no un día sí y un día no, sino que todos los días, y no cortar con el ayuno, sino que ser constantes en eso. Dios también me estuvo mostrando la historia de Satanás y me aparecía así en YouTube su historia, que bueno, sí la sabía, pero no a profundidad, la verdad no había puesto atención así a profundidad. Y hay una película que les recomiendo que está hecha con inteligencia artificial, se llama Los Vigilantes y habla de pues de la caída de Lucifer y de todos los ángeles que se fueron con él. Y realmente pues llegué hasta a sentir pena por Satanás, sentí esa tristeza de Dios, ¿no? Dios lo amaba, o sea, Dios por algo lo creó como el ángel más bello, y no solo por la belleza física, sino por todo lo que Dios le confió, por todo lo que Dios le dio, y lo perdió todo por su egoísmo, ¿no? Y a veces nosotros queremos ir tras nuestros sueños pensando que son mejores que los planes de Dios, como si Dios se equivocara y no supiera lo que es mejor para nosotros, y lo cuestionamos y queremos darle ideas de qué es mejor para nosotros. Y me sentí tan triste por la caída de Satanás, pero después pensé que eso tiene un propósito, porque eso nos llevó al tema más bonito del amor más puro, que es el de Jesús, el que ese propósito que nos reconcilió con el Padre, ese propósito de un ser que nos amó con su vida, con su sangre hasta la última gota, y que gracias a Él podemos acercarnos al Padre, nos regaló la salvación y algún día el poder estar con Él en las bodas del Cordero, en esa ciudad celestial tan hermosa. Pues a lo mejor, no creo, a lo mejor, yo creo que desde un principio Dios sabía que todo esto iba a pasar, y aunque no entendemos muchas cosas de Dios, al final todo en la creación tuvo un sentido, que era Jesucristo, ¿no? Entonces, si todo esto tuvo que pasar para que pudiéramos conocer a Jesús, entonces todo valió la pena, hasta la existencia de Satanás, ¿no? Entonces, siempre Dios de algo malo saca algo bueno, ¿no? Por ejemplo, la gente decía que qué podía haber bueno en Nazaret o salir bueno de ahí, y resulta que salió Jesús, ¿no? Entonces,
Los romanos le dieron un sentido a la cruz que era castigo. Ellos pues usaban ese método de tortura, ellos usaban eso para castigar a los delincuentes, pero Jesús le dio otro sentido que fue la salvación. Entonces, Dios de algo que fue malo o que fue tal vez que podemos pensar, bueno, ¿por qué creó a Satanás si al final sabía que él lo iba a traicionar, ¿no? O se iba a rebelar. Bueno, pues nosotros no podemos decir, ay, por esto y por esto y por esto así al 100%, porque no somos Dios y no sabemos qué piensa y hay muchos misterios que tal vez nunca vamos a conocer, pero en mi opinión creo que Dios desde el libre albedrío que nos da, quiso crearlo, quiso amarlo, al final pienso, ¿no? Que Dios dijo, yo voy a amarlo siempre y en ese libre albedrío que nos da, pues Lucifer decidió rebelarse. Y así pasa con nosotros. Dios nos ama, nos da tiempo de cambiar, de arrepentirnos, pero uno decide hacia qué camino ir. Y eso fue lo que pasó con Satanás. Entonces, pues él ya sabía que lo iba a odiar al final, pero igual por amor lo quiso crear. Y desde mi punto de vista, porque además todo eso tenía el sentido más grande de la vida y de la existencia, que es Jesús, ¿no? Y Dios siendo tan omnipotente, tan poderoso, tan todo, pues quiso tener compañía no solo de los ángeles, sino crearnos a nosotros hechos de barro, de polvo, pero que nos hizo de su imagen y semejanza. Yo no les puedo desvelar todos los misterios de la vida porque no soy Dios, pero creo que entre más conoces a Jesús, menos entiendes muchas cosas de esos misterios, pero más conoces su corazón, pero menos cuestionas. Y hay otra parte que aprendí, que Lucifer cuando empezó a convencer a los ángeles, algunos se mantuvieron fieles. Y en esa parte de la película les dice, es que ¿por qué viven sin cuestionarse nada? ¿Por qué su propósito tiene que ser solo obedecer? Sabiendo que pueden lograr más cosas, ¿no? Y los ángeles fieles a Dios simplemente quisieron seguirse postrando a Dios, seguir siendo así, y no es que no tuviera libre albedrío o un propósito especial o que Dios solo quería que lo alabaran nada más porque sí, no, sino que Dios ya diseñó un propósito para todos y esos ángeles lo sabían y para ellos era suficiente hacer la voluntad de Dios porque sabían que era buena, agradable y perfecta para ellos. Así pasa con nosotros, o sea, si nos queremos salir de la voluntad de Dios, puede que nos salga bien un tiempo, pero en algún momento vamos a terminar cayendo a un abismo profundo como Satanás, que sabe que le queda poco tiempo y sin embargo, pues por eso está con todo, quiere llevarse a las almas que más pueda llevarse, porque sabe que ya su tiempo está cerca. Y aún sabiendo eso, él quiso tener un reino temporal de maldad, donde nunca más volverá a ver la luz. Yo espero que ustedes nunca tengan que pasar por eso y que si es su último día de vida o el mío, podamos ponernos a cuentas con Dios y conocer realmente a Jesucristo. Los quiero mucho y próximamente estaré hablando de más temas como este. Va a ser una serie de la brujería a los elegidos porque pues desgraciadamente a nosotros nos toca mucho de eso, pero no se desanimen porque en este camino Jesucristo no nos va a dejar, nunca nos va a dejar solos. Y ya sabemos quién gana en esta historia y quién tiene la victoria. Los quiero.